Mi marido me dijo que solo consideraría tener hijos conmigo si yo dejaba mi trabajo y aprendía a ser como su madre. Después de 7 años de matrimonio, Daniel soltó esta bomba durante nuestra cena de aniversario. Su madre, Silvia, se pasó 40 años sirviéndole el desayuno en la cama a su padre, planchándole los calzones y pidiéndole permiso hasta para ir a visitar a su propia hermana. Esa era la mujer en la que yo necesitaba convertirme si quería ser digna de tener sus hijos. Soy arquitecta de software y gano el doble que él, pero al parecer eso me hacía menos mujer a sus ojos. Lo curioso es que, cuando nos conocimos, a Daniel le encantaba mi ambición. Presumía con sus amigos que salía con una mujer que lideraba equipos de tecnología y daba conferencias. Me llevaba café durante las noches que me quedaba programando hasta tarde. Decía que mi pasión era súper atractiva. Nos dividíamos las tareas de la casa por igual. Incluso, una vez le dijo a su madre que era un suertudo por encontrar a alguien que lo retara intelectualmente. Eso fue antes de que su papá se jubilara y sus padres empezaran a visitarnos más seguido. De repente, Daniel empezó a notar cosas. ¿Por qué yo no le preparaba su lunch como su mamá se lo hacía a su papá? ¿Por qué nuestra casa no estaba impecable si su madre mantenía la suya como un espejo? ¿Por qué yo pedía comida a domicilio cuando su madre cocinaba 3 comidas completas desde cero todos los días? Su madre, Silvia, sonreía con dulzura mientras mencionaba que ella jamás dejó que su marido la viera sin maquillaje. Reorganizaba mi cocina mientras yo estaba en el trabajo, dejando notitas pasivo-agresivas sobre los deberes de una buena esposa. Después de una de sus visitas, Daniel empezó a dejar sus platos en el fregadero para que yo los lavara, diciendo que su mamá tenía razón, los hombres no deben hacer trabajo de cocina. Cuando le recordé que ambos trabajábamos tiempo completo, me dijo que su padre también trabajaba y nunca en su vida tocó un plato. Los comentarios fueron escalando. Quería que me despertara más temprano para hacerle el desayuno, me preguntó por qué usaba pantalones en lugar de vestidos, sugirió que debería dejar mis clases del gimnasio y mejor aprender a hornear pasteles. Cada exigencia venía con una comparación con doña Silvia. Es que mi mamá nunca le discutía a mi papá. Mi mamá siempre tenía la cena lista a las 6 en punto. Mi mamá renunció a su carrera de enfermera sin chistar. Luego vino la conversación sobre los hijos. Siempre habíamos planeado tenerlos, incluso habíamos elegido nombres, pero ahora Daniel tenía condiciones. Yo necesitaba demostrar que podía ser una madre adecuada primero. Y eso significaba dejar mi trabajo, aprender las recetas de su madre y mantener la casa a los estándares de Silvia. Literalmente hizo una lista. 27 cosas que yo necesitaba cambiar de mí. La número 14 era aprender a sonreír más cuando él me criticara, porque su madre nunca se veía molesta cuando su padre la corregía. Tomé esa lista e hice algo con ella. Pero primero, tenía que prepararme. Le llamé a mi amiga Rosa, que es agente de bienes raíces, y le pedí que me encontrara un departamento de inmediato. Mientras Daniel estaba en el trabajo, saqué la mitad de mis cosas, solo lo esencial y todo lo que yo había comprado. Dejé todos los regalos de su familia. Luego invité a Silvia a tomar un té, solo ella y yo. Le dije que Daniel y yo teníamos problemas y que necesitaba su consejo. A ella se le iluminó la cara, lista para decirme todo lo que estaba mal conmigo. La dejé hablar por 1 hora, grabando cada palabra en mi celular. Me explicó cómo ella entrenó al padre de Daniel para esperar ciertas cosas, cómo se aseguró de que su hijo supiera lo que valía y nunca se conformara con una mujer profesionista que no pudiera cuidar a un hombre como Dios manda. Usó exactamente esas palabras. Lo domé como a un caballo, refiriéndose a su esposo. Estaba orgullosa de haber manipulado a su hijo para que quisiera una sirvienta en lugar de una compañera. A la mañana siguiente, Daniel se despertó con la cama vacía y una caja de regalo en su almohada. Adentro estaba la lista que me había dado, hecha pedazos, y una transcripción impresa de la confesión de su madre sobre cómo entrenaba a hombres como si fueran animales. Debajo de eso estaba mi anillo de bodas y la tarjeta de presentación de mi abogada de divorcios. Yo ya había metido los papeles. El departamento que había rentado estaba cruzando la calle de mi oficina, un loft precioso que Silvia seguramente llamaría un despilfarro para una mujer sola. Daniel me marcó 17 veces ese día. Su madre también llamó, chillando sobre cómo la había engañado y le había arruinado la vida a su hijo. Luego, el lunes por la mañana, cuando estaba a punto de irme a trabajar, me dio una ola de náuseas tan fuerte que apenas llegué al baño. Me temblaban las manos mientras miraba el calendario, dándome cuenta de que tenía 2 semanas de retraso. Agarré mi teléfono con dedos temblorosos y pedí una prueba de embarazo por una app de entrega inmediata, de esas que prometen llegar en 1 hora. La espera se sintió eterna mientras estaba sentada en el piso del baño, mi mente haciendo cuentas que no quería hacer. La última semana antes de mudarme habíamos tenido relaciones 2 veces. Ambas se sintieron mecánicas e incorrectas, como si Daniel estuviera tratando de probar un punto. Recordé haberme quedado acostada después, ya planeando mi escape, sabiendo que el matrimonio estaba muerto. El timbre sonó exactamente 53 minutos después, y prácticamente corrí a arrebatarle el paquete al repartidor. De vuelta en el baño, leí las instrucciones 3 veces, aunque ya sabía cómo funcionaban estas cosas. Los 3 minutos de espera después de orinar en la tirita fueron los más largos de mi vida. Caminaba de un lado a otro en mi pequeño baño, contando los azulejos, revisando mi celular, cualquier cosa para evitar mirar la prueba en el lavabo. Cuando finalmente miré, 2 líneas rosas me devolvían la mirada, claras y definitivas. Me flaquearon las piernas y me senté de golpe en la tapa del inodoro.
La ironía me golpeó como un puñetazo en el estómago. Daniel quería que le demostrara que podía ser una madre adecuada antes de considerarlo. Y ahora, de todos modos, estaba embarazada. Y lo iba a estar completamente sin él. Tomé mi teléfono y le llamé a Rosa antes de poder arrepentirme. Contestó al segundo timbrazo y apenas pude articular las palabras antes de que se me quebrara la voz. Me dijo que llegaba en 20 minutos y que no hiciera nada hasta que ella estuviera ahí. Estaba sentada en el piso de mi sala, rodeada de cajas a medio desempacar, todavía sosteniendo la prueba positiva cuando Rosa tocó. Entró con otra prueba de embarazo, de una marca diferente, diciendo que más vale confirmar antes de tomar cualquier decisión. Nos sentamos juntas en el suelo mientras me hacía la segunda prueba. Y cuando también dio positivo, la realidad se volvió imposible de negar. Rosa me pasó un brazo por los hombros y me recordó que tenía opciones, que tenía tiempo para decidir qué quería, que esto no tenía por qué definir todo mi futuro. Sus palabras me ayudaron a respirar de nuevo, a pensar más allá del pánico inmediato. Hablamos durante 2 horas sobre lo que significaría ser madre soltera, sobre mi carrera, sobre Daniel, sobre todo. Rosa nunca me dijo qué hacer. Solo escuchó e hizo preguntas que me ayudaron a procesarlo. Para cuando se fue sabía que necesitaba confirmación médica y que tenía que decírselo a Sofía, mi abogada, antes de que nadie más se enterara. A la mañana siguiente llamé a mi seguro médico y obtuve una lista de ginecólogos que aceptaban pacientes nuevas. La primera a la que llamé tenía cita para el jueves, en 3 días, y la tomé de inmediato. Luego llamé a la oficina de Sofía y su asistente, Tamara. Dijo que podía darme una consulta rápida esa misma tarde. Pasé el resto del día en mi computadora buscando información sobre el embarazo y los procesos de divorcio, leyendo foros de otras mujeres que habían estado en situaciones similares. Los asuntos legales eran abrumadores y complicados. Algunos estados requerían periodos de espera, otros tenían reglas diferentes sobre los acuerdos de custodia hechos antes del nacimiento. Algunos tenían cláusulas sobre el establecimiento de la paternidad. Me dolía la cabeza de tratar de entender todo y finalmente cerré mi laptop y me quedé mirando las paredes de mi nuevo departamento. Llegó el jueves y manejé al consultorio con las manos aferradas al volante. La sala de espera tenía carteles alegres sobre cuidado prenatal y lactancia, y me sentí como una impostora sentada ahí, con mi vida cayéndose a pedazos. La doctora fue eficiente y amable. Me hizo un chequeo y un ultrasonido que mostró una pequeña manchita que, según dijo, tenía unas 6 semanas. 6 semanas. Eso significaba que la concepción ocurrió durante esa horrible última semana antes de que me fuera, cuando Daniel y yo apenas nos hablábamos, excepto para pelear. La doctora me dio folletos sobre opciones de embarazo, vitaminas prenatales y qué esperar en los próximos meses. Mis manos temblaban mientras los tomaba y debió notarlo, porque me preguntó si tenía apoyo en casa. Le mentí y le dije que sí. Al salir de esa clínica hacia el sol brillante de la tarde, sentí el peso de lo que tenía que hacer a continuación. Daniel se enteraría eventualmente, y necesitaba que Sofía lo supiera primero para que pudiéramos prepararnos. La oficina de Sofía estaba en el centro, en un edificio alto con demasiado vidrio. Me senté frente a su escritorio y le conté sobre el embarazo, observando cómo su rostro se mantenía tranquilo y profesional, aunque esto tenía que complicarlo todo. Hizo preguntas sobre las fechas, sobre mi certeza, sobre lo que quería hacer. Cuando le dije que iba a tener al bebé, asintió y comenzó a tomar notas. Explicó que el embarazo complicaba, pero no detenía, el proceso de divorcio, pero que tendríamos que ser estratégicas sobre cuándo se enterara Daniel, porque definitivamente afectaría su estrategia legal. Hablamos de diferentes escenarios para decírselo. Sofía pensaba que debía hacerlo directamente, en lugar de dejar que se enterara por otro lado, pero solo después de que estuviéramos preparadas para cómo podría responder legalmente. Predijo que él trataría de usar el embarazo para forzar una reconciliación o retrasar el divorcio. Programamos otra reunión para la semana siguiente para discutir la estrategia, una vez que yo hubiera tenido tiempo de procesarlo todo. Salí de su oficina sintiéndome un poco menos aterrada, teniendo un plan, aunque fuera solo el comienzo de uno. Los siguientes 3 días fueron una tortura mientras ensayaba diferentes formas de decirle a Daniel sobre el embarazo. Cada versión sonaba mal en mi cabeza. Demasiado arrepentida, demasiado defensiva, demasiado casual, demasiado dramática. Escribí guiones y los borré, practiqué en el espejo y odié cómo sonaba. Rosa vino 2 veces para ayudarme a ensayar haciendo el papel de Daniel y lanzándome las respuestas que él podría tener. Nada se sentía bien, pero sabía que no podía posponerlo para siempre. El domingo por la noche, finalmente le envié un mensaje a Daniel pidiéndole que nos viéramos en el café cerca de mi oficina el lunes por la mañana para discutir algo importante. Su respuesta llegó en menos de 2 minutos, diciendo que allí estaría y preguntando si estaba reconsiderando el divorcio. La esperanza en su mensaje me revolvió el estómago, porque sabía que estaba a punto de complicar todo aún más. El lunes por la mañana, llegué al café 15 minutos antes y pedí un té que no pude beber. Daniel llegó exactamente a tiempo, luciendo más arreglado que en las últimas semanas, como si se hubiera vestido con cuidado para esto. Empezó a sentarse con una sonrisa en la cara, claramente listo para dar algún tipo de discurso sobre que lo intentáramos de nuevo. Lo interrumpí antes de que pudiera empezar y simplemente lo dije. Le dije que estaba embarazada. Su rostro pasó por tantas expresiones en unos 10 segundos que casi sentí lástima por él. Primero sorpresa, sus ojos se abrieron como platos. Luego alegría, un breve destello de felicidad.
Luego confusión mientras procesaba lo que esto significaba dada nuestra situación. Y finalmente, cálculo. Su expresión se endureció mientras calculaba su ángulo. Dijo que esto lo cambiaba todo, que teníamos que cancelar el divorcio por el bien del bebé, que le debíamos a nuestro hijo intentarlo de nuevo. Le expliqué que estar embarazada no cambiaba por qué me fui ni lo que él me exigía. La voz de Daniel se hizo más fuerte mientras argumentaba que un niño necesita a ambos padres en el mismo hogar, que su propia crianza demostraba que las familias tradicionales funcionaban mejor. Cuando señalé que la influencia de su madre fue exactamente lo que destruyó nuestro matrimonio, se puso a la defensiva rápidamente. Su voz se elevó lo suficiente como para que otros clientes comenzaran a mirar nuestra mesa y el barista nos miró con preocupación. Daniel insistió en que le debíamos a nuestro hijo intentarlo de nuevo, prometiendo que sería diferente esta vez, que ahora entendía lo que había hecho mal. Le recordé su lista de 27 cosas que quería que yo cambiara y le pregunté cuáles de esas demandas específicas estaba retirando. El silencio que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Seguía queriendo la misma esposa sumisa que había sido su madre, solo que ahora con el embarazo como palanca extra para conseguirla. Me levanté y agarré mi bolsa mientras Daniel me gritaba, diciendo que estaba siendo egoísta y destruyendo a nuestra familia antes de que siquiera comenzara. La gente definitivamente estaba mirando ahora, pero no me importó. Salí a mi coche y me senté en el asiento del conductor con los seguros puestos, mis manos temblando de nuevo. Llamé a Sofía y le dije que la reunión había salido exactamente tan mal como habíamos predicho. Dijo que esperara que el abogado de Daniel presentara mociones pronto, probablemente argumentando que el embarazo significaba que necesitábamos intentar la reconciliación o al menos retrasar el proceso hasta después de que naciera el bebé. Dijo que comenzaría a preparar nuestros contraargumentos y que le reenviara cualquier comunicación de Daniel. Conduje de regreso a mi departamento sintiéndome agotada. Y ni siquiera era mediodía. 2 días después, Sofía llamó mientras yo intentaba trabajar desde casa entre viajes al baño. Omar, el abogado de Daniel, había presentado una moción para pausar el divorcio hasta después del nacimiento del bebé, alegando que necesitábamos tiempo para intentar la reconciliación por el bien del niño. Sofía dijo que esperaba esta jugada y que ya tenía nuestra respuesta redactada, señalando que el embarazo no borraba mi derecho a dejar un matrimonio donde mi esposo exigía que renunciara a mi trabajo y me convirtiera en su sirvienta. Teníamos una fecha en la corte 3 semanas después para discutir la moción frente a un juez. Los asuntos legales me daban dolor de cabeza, pero Sofía me guió en cada paso y me prometió que teníamos un caso sólido. Colgué y me quedé mirando la pantalla de mi laptop, tratando de concentrarme en la revisión de código que se suponía debía terminar. La fecha límite de mi proyecto se acercaba rápidamente y las náuseas matutinas hacían todo 10 veces más difícil. Ya había corrido al baño 4 veces esa mañana y ni siquiera era la hora del almuerzo. Al día siguiente en la oficina logré pasar exactamente por una reunión antes de tener que salir disparada al baño más cercano. Cuando regresé, Sandra, la líder de mi equipo, me esperaba junto a mi escritorio con cara de preocupación. Me preguntó si estaba bien y me di cuenta de que había notado el patrón de los últimos días. Tomé una decisión rápida en ese mismo momento porque necesitaba apoyo en el trabajo y Sandra siempre había sido justa conmigo. Le pregunté si podíamos hablar en su oficina en privado y, una vez que cerró la puerta, le conté todo. El embarazo, el divorcio, todo el lío con Daniel y su madre. Sandra escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, inmediatamente comenzó a buscar soluciones. Dijo que podíamos ajustar mi carga de proyectos para darme fechas de entrega más flexibles y que trabajaría conmigo para programar reuniones importantes en los momentos en que mis náuseas solían estar mejor. Luego sugirió que hablara con recursos humanos sobre la formalización de adaptaciones para que todo estuviera documentado y protegido. Me sentí agradecida por su apoyo, pero también ansiosa de que mi embarazo se convirtiera en conocimiento de la oficina mientras atravesaba un divorcio. La gente tendría opiniones y no quería lidiar con juicios además de todo lo demás. Esa noche, mi teléfono sonó con el número de Silvia en la pantalla. Casi no contesto, pero me ganó la curiosidad. Su voz era melosa, diciendo que Daniel le había contado lo del bebé y que quería ayudarnos a arreglar las cosas por el bien de su nieto. Le dije que no había nada que discutir, que el divorcio seguía adelante independientemente del embarazo. El tono de Silvia cambió de inmediato, dejando caer la falsa amabilidad. Empezó a decirme que yo ya estaba siendo una mala madre al elegir mi carrera por encima de la familia, que estaba siendo egoísta y terca, que Daniel merecía una esposa que criara a su hijo como Dios manda. La dejé hablar con el dedo sobre el botón de grabar de mi teléfono. La segunda vez que llamó, yo estaba lista. Empecé a grabar antes de decir bueno y Silvia no me decepcionó. Se soltó hablando de cómo las madres que trabajan dañan a sus hijos, cómo yo estaba demostrando que no era apta para ser madre, cómo el padre de Daniel nunca habría tolerado este tipo de comportamiento de ella. De hecho, dijo que yo estaba destruyendo la oportunidad de mi bebé de tener una familia adecuada porque me negaba a someterme a las peticiones razonables de mi marido. Cuando hizo una pausa para respirar, le mencioné con calma que estaba grabando la llamada, tal como había grabado nuestra conversación del té. Silvia tartamudeó, me llamó mustia y manipuladora, y luego colgó abruptamente. Guardé la grabación y se la envié a Sofía con una nota sobre el acoso. Pasaron 3 semanas de tortura, llenas de estrés laboral y preparación legal.
La audiencia en la corte llegó en una mañana fría y me reuní con Sofía afuera del juzgado a las 8. Adentro, Omar estaba junto a Daniel, viéndose confiado y preparado. Omar argumentó que las decisiones importantes sobre el embarazo requerían unidad marital, que un niño merecía padres que al menos intentaran la reconciliación, que el estrés del divorcio podría dañar al bebé. Sofía contraatacó diciendo que el embarazo no eliminaba mi derecho a divorciarme de una situación abusiva y sacó a relucir la lista de 27 cosas de Daniel como prueba de que la reconciliación no era posible. Señaló que sus exigencias de que dejara mi trabajo demostraban que él quería control, no una sociedad. El juez escuchó a ambas partes y luego negó la moción de pausar el divorcio, pero también nos ordenó entrar en mediación para establecer pautas sobre las decisiones prenatales y los futuros acuerdos de custodia. La cara de Daniel se puso roja, pero se quedó callado mientras salíamos de la sala. Nuestra primera sesión de mediación ocurrió la semana siguiente en una sala de conferencias insípida con paredes beige. Daniel apareció con otra lista, está detallando lo que yo debía comer durante el embarazo, qué médico debía ver, cuántas horas debía trabajar por semana. La mediadora, una mujer mayor con lentes, lo interrumpió antes de que terminara la primera página. Le explicó muy claramente que él no tenía derecho legal de controlar mis decisiones prenatales mientras estuviéramos separados, que esas decisiones eran mías y solo mías hasta que naciera el bebé. La cara de Daniel se puso roja de nuevo, y se le marcó una vena en la frente, pero apretó los labios y permaneció en silencio el resto de la sesión de 1 hora. Tenía 10 semanas de embarazo cuando Sandra me llamó a su oficina con cara de emoción. Nuestra empresa estaba compitiendo por un contrato enorme con un cliente importante y querían que yo liderara el equipo de la propuesta técnica. Reconoció mi situación de embarazo y divorcio directamente, preguntándome si honestamente podía manejar la presión y los tiempos. La propuesta debía entregarse en 6 semanas, y significaría largas horas y mucho estrés. Miré a Sandra y tomé mi decisión en ese momento. Le dije que sí, que podía manejarlo, porque necesitaba demostrarme a mí misma y a todos los demás que el embarazo no me hacía menos capaz profesionalmente. El trabajo resultó ser intenso, exactamente como advirtió Sandra. Pasé largos días revisando especificaciones técnicas, coordinando con los miembros del equipo, escribiendo secciones de la propuesta. Mi equipo me apoyó, cubriéndome cuando necesitaba ir a citas médicas o cuando las náuseas matutinas golpeaban fuerte. Nunca me hicieron sentir culpable por ello, solo tomaban el relevo y seguían adelante. El proyecto me dio algo concreto en qué enfocarme además del estrés del divorcio y el acoso de Silvia. Entonces Daniel empezó a mandarme mensajes constantemente. Artículos sobre embarazo, consejos sobre vitaminas prenatales, opiniones sobre planes de parto, sugerencias de nombres para el bebé. Mi teléfono vibraba cada pocas horas con otro mensaje sobre algo que debería o no debería hacer. Finalmente le envié un mensaje poniendo un límite claro. Toda comunicación no urgente tenía que ser a través de nuestros abogados. Su respuesta fue hacer que Silvia comenzara a enviarme mensajes a mí mandando sus propios consejos y críticas. Bloqueé su número sin responder. Y luego bloqueé el número de Daniel también, cuando me envió un mensaje diciendo que yo estaba siendo poco razonable sobre simples discusiones de padres. La cita para el ultrasonido de las 12 semanas llegó un martes por la mañana, y me senté en la sala de espera llenando formularios sobre mi historial médico. Cuando la técnica dijo mi nombre, la seguí a un cuarto oscuro con la máquina de ultrasonido ya lista. Me puso gel frío en la panza y presionó el transductor contra mi piel, moviéndolo lentamente mientras miraba la pantalla. Luego giró el monitor hacia mí y señaló una pequeña forma que se parecía más a una persona de lo que esperaba. Podía ver la cabeza y el cuerpo claramente, incluso bracitos y piernas que se movían ligeramente. La técnica midió diferentes partes y tecleó notas en su computadora, explicando que todo se veía normal y saludable. Imprimió varias fotos y me las entregó, preguntándome si quería saber el sexo en mi próxima cita, alrededor de las 16 semanas. Me quedé mirando las imágenes borrosas en blanco y negro en mis manos y me di cuenta de que no tenía idea de si Daniel debía ser parte de estas decisiones. El bebé era real ahora, no solo náuseas y una prueba positiva, y necesitaba descifrar cuánto incluirlo en este embarazo. Programé mi próxima cita y manejé directo a la oficina de Sofía sin avisar. Su asistente dijo que estaba entre reuniones pero que podía verme 20 minutos. Le mostré a Sofía las fotos del ultrasonido y le pregunté qué estaba legalmente obligada a decirle a Daniel sobre el embarazo. Ella se reclinó en su silla y explicó que excluirlo de toda la información del embarazo podría perjudicarme más tarde en las negociaciones de custodia. A los jueces les gusta ver a padres que intentaron cooperar e incluirse mutuamente, incluso durante el divorcio. Odié la respuesta, pero entendí la estrategia. Acordamos que le enviaría las fotos del ultrasonido y actualizaciones médicas básicas a través de su oficina, manteniendo todo factual y breve. Sofía reenviaría la información a Omar para que hubiera un rastro de mi cooperación. Menos de 2 horas después de que Sofía enviara la primera foto del ultrasonido, Omar respondió con una carta formal exigiendo que se le permitiera a Daniel asistir a todas las citas prenatales. Sofía redactó nuestra respuesta explicando que él no tenía derecho legal a estar presente durante procedimientos médicos mientras estuviéramos separados. El ir y venir continuó por días, con Omar presionando por más acceso y Sofía manteniéndose firme en los límites. 3 días después, Sandra me llamó a su oficina con una sonrisa enorme.
Nuestra compañía había ganado el gran contrato para el que pasé 6 semanas liderando la propuesta técnica. Se lo dijo a todo el equipo en nuestra junta matutina, mencionando específicamente mi liderazgo técnico y planificación estratégica. Todos aplaudieron y varios compañeros pasaron por mi escritorio después para felicitarme. Esa tarde, Víctor de Recursos Humanos me llamó y me pidió que subiera a su oficina. Me felicitó por ganar el contrato y dijo que el equipo ejecutivo me estaba considerando para un ascenso a arquitecta senior. El momento era complicado con mi embarazo y divorcio, pero quería que supiera que valoraban mi trabajo y veían un futuro para mí en la compañía. Le di las gracias y regresé a mi escritorio sintiendo que tal vez sí podría manejar ser madre soltera con una carrera exigente. A las 16 semanas, mi embarazo comenzó a notarse lo suficiente como para que las blusas holgadas ya no lo ocultaran. Necesitaba decirle a mi equipo extendido antes de que la gente comenzara con chismes. Envié un breve correo al departamento mencionando mi fecha probable de parto para finales de la primavera y que estaría planeando mi incapacidad por maternidad. La mayoría de las respuestas fueron positivas y de apoyo, con gente ofreciendo felicitaciones y preguntando si necesitaba algo. Pero noté que algunos colegas parecían incómodos a mi alrededor después, probablemente porque sabían de mi divorcio. Un tipo que solía platicar conmigo diario de repente encontraba razones para evitar la cocineta cuando yo estaba allí. Una semana después, Sofía me llamó sonando más enojada de lo que jamás la había escuchado. Daniel había presentado una moción pidiendo pensión conyugal temporal, alegando que necesitaba ayuda financiera ya que legalmente seguíamos casados. Estaba furiosa porque el sueldo de él era decente, y esto era obviamente una movida para controlar. Pasamos 2 horas revisando mis estados de cuenta y gastos, documentando que yo me había estado manteniendo completamente sola desde la separación. Sofía preparó una contramoción demostrando que Daniel no tenía bases legítimas para alegar necesidad financiera. La audiencia de manutención tuvo lugar en una mañana fría 3 semanas después. Me senté junto a Sofía mientras Omar presentaba el caso de Daniel sobre necesitar ayuda con sus gastos. Entonces Sofía se levantó y le mostró al juez los gastos de Daniel desde que me fui. Tenía registros bancarios que mostraban cenas carísimas en restaurantes, ropa nueva de tiendas de lujo y el arrendamiento de un carro de lujo que firmó hacía solo 2 meses. El juez miró a Daniel y le preguntó por qué necesitaba pensión conyugal si podía pagar un coche cuya mensualidad era más alta que la renta de la mayoría de la gente. La cara de Daniel se puso roja, pero se quedó callado. El juez negó su moción e hizo un comentario sobre sus patrones de gasto que no mostraban ninguna dificultad económica real. Mientras salíamos del juzgado, Daniel me miró con puro coraje en los ojos. Esa tarde, llamé a una terapeuta llamada Susana, especializada en embarazos durante cambios de vida importantes. Rosa me la había recomendado después de que le mencioné que me sentía abrumada por todo lo que estaba pasando. Susana tenía espacio la semana siguiente y lo tomé de inmediato. En nuestra primera sesión me pidió que hablara sobre cómo me sentía de tener el bebé de Daniel mientras me divorciaba de él. Le expliqué toda la situación, desde la lista de 27 cosas hasta la manipulación de Silvia y el momento del embarazo. Susana escuchó sin juzgar y luego me ayudó a identificar preocupaciones específicas en las que podía trabajar. Hablamos de estrategias para manejar el estrés que no afectaran al embarazo, como meditación, ejercicio ligero y establecer límites claros. Al final de la hora, sentí que tal vez la terapia realmente podría ayudarme a superar esto. A las 20 semanas fui al ultrasonido anatómico, donde revisan todos los órganos y medidas del bebé. La técnica fue muy minuciosa, tomando fotos de todo y explicando lo que veía. Luego preguntó si quería saber el sexo. Dije que sí de inmediato. Sonrió y me dijo que iba a tener una niña. La noticia me pegó más fuerte de lo que esperaba, porque en lo único que podía pensar era en Silvia pasando 40 años sirviendo a su esposo y en Daniel queriendo que yo me convirtiera exactamente en ella. Conduje a casa desde la cita con lágrimas corriendo por mi cara, pero no eran lágrimas de tristeza. Me sentí decidida a que mi hija creciera viendo a una madre que eligió la independencia y el respeto propio en lugar de quedarse en un matrimonio que exigía que se convirtiera en otra persona. Le envié un correo a Sofía esa noche con la noticia de que era una niña, manteniéndolo simple y factual. Ella lo reenvió a la oficina de Omar a la mañana siguiente. Su respuesta llegó en horas y fue sorprendentemente emocional. Dijo que Daniel siempre había querido una niña y que estaba rogando por una oportunidad de involucrarse en su vida. Sofía me llamó después de leerlo y me recordó que Daniel estaría involucrado como su padre, sin importar cómo terminara nuestro divorcio. Esa era una realidad que todavía estaba tratando de aceptar. 2 semanas después, Sandra me llamó a su oficina de nuevo y me dijo que mi ascenso a arquitecta senior había sido aprobado. El aumento era significativo y entraría en vigor después de que regresara de mi incapacidad. Me aseguró que la compañía me valoraba y quería mantener mi talento a largo plazo. Al salir de su oficina, sentí que la seguridad financiera me cubría como una cobija tibia. Podría pagar una buena guardería, un hogar cómodo, todo lo que mi hija necesitaría. Ser madre soltera era aterrador, pero al menos no lo haría mientras batallaba para pagar las cuentas. Una semana después de que se aprobó mi ascenso, Omar le envió a Sofía una solicitud formal para que Daniel se reuniera conmigo cara a cara, sin abogados, para discutir el futuro de nuestra hija. La noticia me pegó más fuerte de lo que esperaba, porque en lo único que podía pensar era en Silvia pasando 40 años sirviendo a su esposo y en Daniel queriendo que yo me convirtiera exactamente en ella.
Conduje a casa desde la cita con lágrimas corriendo por mi cara, pero no eran lágrimas de tristeza. Me sentí decidida a que mi hija creciera viendo a una madre que eligió la independencia y el respeto propio en lugar de quedarse en un matrimonio que exigía que se convirtiera en otra persona. La mañana de la reunión me puse mi vestido de trabajo favorito que todavía me quedaba sobre la panza creciente y conduje al edificio de la mediadora. Daniel ya estaba allí cuando llegué, sentado en la sala de espera con las manos juntas en el regazo. Se veía diferente, de alguna manera. Menos enojado y más asustado, como si temiera lo que pudiera pasar en la próxima hora. La mediadora nos llevó a una sala de conferencias con una mesa grande y sillas cómodas. Sofía se sentó a mi lado mientras Daniel se sentaba frente a nosotras. Empezó a hablar antes de que nadie pudiera decir nada. Sus palabras salían rápidas y nerviosas. Dijo que sabía que había arruinado nuestro matrimonio y entendía por qué me fui, pero que estaba aterrorizado de quedar completamente fuera de la vida de su hija. Se le quebró la voz cuando habló de perderse toda su infancia por sus propios errores. Lo observé con atención, buscando señales de la manipulación a la que me había acostumbrado, pero todo lo que vi fue miedo y arrepentimiento genuinos. La mediadora le preguntó a Daniel qué esperaba lograr en esta reunión, y él explicó que había estado yendo a terapia desde que me fui y que estaba empezando a entender cómo el matrimonio de sus padres había dañado su visión de las relaciones. Dijo que su terapeuta le ayudó a ver que había estado tratando de recrear la dinámica de sus padres en lugar de construir algo saludable conmigo. Daniel me miró directamente y dijo que no me estaba pidiendo que regresara o que lo perdonara. Solo quería una oportunidad de demostrar que podía ser un buen padre, aunque había fracasado como esposo. Me sentí escéptica al escuchar esto, porque la gente puede decir cualquier cosa, pero acepté escuchar lo que proponía. Sofía apretó mi mano debajo de la mesa, recordándome que estaba allí para proteger mis intereses. Durante las siguientes 2 horas, trabajamos con la mediadora para establecer un acuerdo de custodia preliminar que se sintiera funcional para todos. Daniel tendría visitas regulares después de que naciera nuestra hija, comenzando con visitas supervisadas en mi departamento y aumentando a estancias nocturnas a medida que ella creciera. Yo mantendría la autoridad total en la toma de decisiones durante el embarazo, ya que era mi cuerpo y mi salud, pero compartiríamos la custodia legal después del nacimiento para que él pudiera participar en las decisiones importantes sobre su crianza. La mediadora anotó todo y dijo que redactaría un acuerdo formal para que nuestros abogados lo revisaran. Al salir de esa reunión, sentí una cautelosa esperanza de que tal vez podríamos ser copadres sin pelear constantemente, pero sabía que necesitaba ver acciones consistentes antes de confiar en las palabras de Daniel. 3 semanas después, estaba en mi departamento trabajando desde casa cuando el guardia de seguridad del edificio llamó a mi teléfono. Dijeron que Silvia estaba en el lobby exigiendo subir a hablar conmigo sobre su nieta y querían saber si yo le había dado permiso. Se me disparó la presión arterial de inmediato mientras les decía que la corrieran y que no la dejaran subir bajo ninguna circunstancia. Seguridad dijo que se encargarían, pero 10 minutos después, volvieron a llamar para decir que Silvia se negaba a irse y estaba haciendo un escándalo. Me puse los zapatos y bajé al lobby yo misma, encontrando a Silvia parada junto a los elevadores, gritándole al guardia sobre sus derechos como abuela. Cuando me vio, comenzó a caminar hacia mí con los brazos abiertos, como si esperara un abrazo. Retrocedí y le dije que necesitaba irse de mi edificio de inmediato, o llamaría a la policía. La cara de Silvia se puso roja y empezó a llorar, diciendo que la estaba alejando de su única nieta y que estaba siendo cruel. El guardia de seguridad me preguntó si quería que llamara a la policía y le dije que sí, sin dudarlo. Silvia se fue antes de que llegara la policía, pero fui directo a la oficina de Sofía después para levantar una advertencia formal de no acceso, que haría ilegal la presencia de Silvia en mi edificio. Sofía se encargó del papeleo y dijo que ahora teníamos documentación del acoso de Silvia si la necesitábamos para los procedimientos de custodia. Esa noche Daniel me llamó y se disculpó por el comportamiento de su madre antes de que yo pudiera siquiera mencionarlo. Dijo que le había dicho a Silvia que necesitaba respetar los límites o no tendría ningún acceso al bebé después del nacimiento, y que él apoyaba la advertencia que yo había levantado. Me sorprendió genuinamente escucharlo enfrentar así a su madre, pero le dije que necesitaba ver un seguimiento consistente antes de confiar en este cambio. Sofía tomó nota sobre la declaración de Daniel durante nuestra próxima reunión, documentando su disposición a hacer cumplir los límites con Silvia en caso de que su acoso continuara. 2 semanas después, en mi cita prenatal de rutina, la enfermera me tomó la presión arterial 3 veces porque seguía saliendo alta. La doctora entró con cara de preocupación y me preguntó sobre mis niveles de estrés. Terminé contándole sobre el divorcio, el acoso de Silvia y las negociaciones de custodia. Me advirtió que necesitaba manejar mejor mi ansiedad por la salud del embarazo, sugiriendo meditación, ejercicio ligero y posiblemente medicamentos si las cosas no mejoraban. Salí de esa cita sintiéndome asustada por dañar a mi hija con el estrés. Así que llamé a Susana y le pedí aumentar nuestras sesiones de terapia a 2 veces por semana. Ella aceptó de inmediato y también sugirió que probara una clase de yoga prenatal que se enfocaba en la relajación y técnicas de respiración. Durante las siguientes semanas, nos hicimos amigas fuera del contexto legal, viéndonos para tomar un café después de yoga y enviándonos mensajes sobre los síntomas del embarazo. Tamara compartió su propia experiencia con el divorcio y la crianza compartida de su hijo de 5 años, lo que me ayudó a sentirme menos sola en mi situación. Ella entendía tanto la complejidad legal como la dificultad emocional de mis circunstancias,
lo que hizo que su apoyo fuera especialmente valioso. Empezamos a hablar sobre el embarazo y el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y mencionó que trabajaba como asistente legal en un bufete de abogados de familia. Algo en su nombre me pareció familiar y cuando le pregunté en qué bufete, dijo, en la oficina de Sofía. Ambas nos reímos de la coincidencia y Tamara dijo que había estado trabajando en los papeles de mi divorcio, pero que no podía hablar de eso profesionalmente. Durante las siguientes semanas, nos hicimos amigas fuera del contexto legal, viéndonos para tomar un café después de yoga y enviándonos mensajes sobre los síntomas del embarazo. Tamara compartió su propia experiencia con el divorcio y la crianza compartida de su hijo de 5 años, lo que me ayudó a sentirme menos sola en mi situación. Ella entendía tanto la complejidad legal como la dificultad emocional de mis circunstancias, lo que hizo que su apoyo fuera especialmente valioso. Mientras tanto, el proceso de divorcio avanzaba hacia una resolución mientras Sofía y Omar negociaban los términos finales del acuerdo. Daniel aceptó una división limpia de bienes sin pensión conyugal y formalizamos el acuerdo de custodia que desarrollamos en la mediación. Sofía me llamó una tarde sonando complacida y dijo que estábamos cerca de finalizar todo antes de que llegara el bebé, lo que haría que el periodo de posparto fuera mucho menos complicado legalmente. A las 28 semanas de embarazo, Rosa insistió en organizarme un baby shower, aunque le dije que no quería un gran evento. Prometió hacerlo pequeño y significativo, solo amigas cercanas que genuinamente se preocupaban por mí y mi hija. El shower fue en casa de Rosa un sábado por la tarde, con Rosa, Sandra, Susana, Tamara y 3 compañeras de mi equipo. Nadie de la familia de Daniel fue invitado, lo cual se sintió liberador y triste a la vez, porque había imaginado compartir este momento con mi familia política cuando aún estábamos casados. Jugamos juegos sencillos, comimos pastel y abrimos regalos mientras todas compartían consejos de crianza e historias divertidas. Al salir con un coche lleno de cosas para bebé y buenos deseos genuinos de personas que me apoyaban, me sentí esperanzada por primera vez en meses sobre mi futuro como madre. El estudio de yoga estaba cerca de mi departamento y me inscribí en la clase de principiantes que se reunía 3 veces por semana. La primera sesión fue incómoda porque no conocía a nadie y me sentía cohibida por mi panza creciente, pero la instructora fue amable y me ayudó a modificar las posturas que eran incómodas. Después de la clase, una de las otras mujeres se presentó como Tamara y me preguntó cuántas semanas tenía. La clase fue un miércoles por la noche en el hospital donde planeaba dar a luz, y Daniel llegó temprano con un cuaderno y una pluma. Estuvo atento durante toda la sesión de 2 horas, haciendo buenas preguntas sobre cambios de pañales, horarios de alimentación y prácticas de sueño seguro. Viéndolo practicar cómo envolver a un muñeco con genuina concentración, vi destellos del hombre con el que me casé, antes de que la influencia de sus padres lo distorsionara en alguien que no reconocía. Después de la clase, caminamos juntos a nuestros coches y Daniel me agradeció por dejarlo participar, diciendo que significaba todo para él sentirse incluido en la preparación para la llegada de nuestra hija. Le dije que esto no cambiaba nada sobre nuestro divorcio, pero que apreciaba su esfuerzo por ser un buen padre, y él asintió como si entendiera los límites que estaba estableciendo. 2 semanas después, Sofía me llamó al trabajo para decirme que los papeles del divorcio estaban listos para las firmas finales. Conduje a su oficina esa tarde, con mi panza de 32 semanas apretada contra el volante. La sala de conferencias se sentía fría y oficial mientras firmaba mi nombre en cada página, viendo cómo mi matrimonio se disolvía legalmente en una pila de documentos. Sofía empujó los papeles sobre la mesa y me dijo, protegiste tanto tu autonomía como el futuro de tu hija al negarte a aceptar las demandas de Daniel. Asentí, pero sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza, como si cerrara un libro que alguna vez amé, pero que se había convertido en algo que no reconocía. Caminando de regreso a mi coche, puse la mano sobre mi panza y le susurré que ella nunca vería a su madre hacerse pequeña por la aprobación de nadie. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de Daniel que me hizo enderezarme en el sofá. Escribió que su terapeuta le había ayudado a entender cuán injustas y dañinas habían sido sus expectativas, que quería que nuestra hija viera a ambos padres como iguales, en lugar de copiar la dinámica tóxica de sus padres. El mensaje se sintió genuino de una manera que sus disculpas anteriores no lo habían hecho, pero sabía que solo las acciones consistentes a lo largo de meses y años demostrarían si realmente lo decía en serio. Guardé el mensaje y le respondí algo simple, diciendo que apreciaba su honestidad y esperaba que cumpliera por el bien de nuestra hija. 3 días después, un sobre grueso color crema llegó a mi buzón con el remitente de Silvia escrito en su letra cursiva perfecta. Casi lo tiro sin abrirlo, pero me ganó la curiosidad y rompí el sello. La carta dentro se disculpaba por su comportamiento y rogaba ser parte de la vida de su nieta, prometiendo que había cambiado y entendía sus errores. Leyendo entre líneas, la disculpa se sentía actuada en lugar de genuina, como si hubiera escrito lo que pensaba que yo quería escuchar, sin sentirlo realmente. Llamé a Sofía y le leí la carta por teléfono. Estuvimos de acuerdo en que Silvia podría tener visitas supervisadas solo después de que llegara el bebé, con límites claros sobre el respeto a mis decisiones de crianza. Archivé la carta y decidí no responder.
dejando que mi silencio comunicara que el acceso a mi hija era un privilegio que tendría que ganarse a través de un comportamiento respetuoso y consistente. Las semanas pasaron lentamente mientras se acercaba mi fecha de parto, mi cuerpo cada vez más pesado e incómodo mientras ataba cabos sueltos en el trabajo y preparaba mi departamento para una recién nacida. A las 38 semanas me desperté a las 3 de la mañana con contracciones que se sentían diferentes a las de práctica que había estado teniendo. Las cronometré durante 1 hora, viendo cómo los intervalos se acortaban antes de llamar a Rosa y decirle qué estaba pasando. Llegó a mi departamento en 20 minutos, ayudándome a agarrar la maleta del hospital y cronometrando las contracciones en el coche mientras yo me concentraba en respirar en cada ola. En la entrada del hospital, le envié un mensaje a Daniel diciendo que me habían admitido, según nuestro acuerdo de que le avisaría cuando comenzara el trabajo de parto. La enfermera de parto y alumbramiento me instaló en una habitación y revisó mi progreso mientras Rosa me sostenía la mano y me recordaba que respirara. Daniel apareció 1 hora después, cargando un ramo de rosas rosas, su rostro mostrando preocupación genuina mezclada con nerviosismo. Le dije desde la puerta que Rosa era mi persona de apoyo para el parto y que él debía quedarse en la sala de espera, lo cual aceptó sin discutir. Las siguientes 12 horas se mezclaron en un ciclo de contracciones, técnicas de respiración y la presencia constante de Rosa manteniéndome enfocada. Cuando la doctora finalmente dijo que era hora de pujar, Rosa apretó mi mano y me dijo que era la persona más fuerte que conocía. Mi hija llegó a las 6:30 de la tarde, saludable y gritando, con una cabellera oscura y abundante como la mía. La enfermera la puso sobre mi pecho y me quedé mirando su rostro diminuto y perfecto, sintiendo un amor tan feroz que casi me cortó la respiración. La llamé Maya, como mi abuela, que había sido ferozmente independiente toda su vida, sin dejar que nadie le dijera lo que podía o no podía hacer. Cuando me sentí lista, 1 hora después, permití que Daniel entrara brevemente a conocer a su hija. Se acercó a la cama lentamente. Sus ojos se veían como si hubiera estado llorando en la sala de espera. Le pasé a Maya con cuidado a sus brazos y observé cómo su rostro se transformaba mientras la miraba, un amor genuino y miedo mezclados en su expresión. Susurró que tenía miedo de arruinarlo, pero prometió ser el padre que ella merecía. Y por primera vez desde nuestra separación creí que era capaz de cambiar. La primera semana en casa con Maya fue agotadora y maravillosa de maneras que no había imaginado. Rosa se quedó en mi cuarto de invitados durante 3 días, ayudando con los cambios de pañales y cargando a Maya para que yo pudiera bañarme y dormir. Sandra organizó que mi equipo de trabajo me mandara comida para que no tuviera que preocuparme por cocinar mientras aprendía a amamantar y a funcionar con ciclos de sueño de 2 horas. Daniel enviaba mensajes todos los días preguntando por Maya y mandando mensajes de aliento, pero respetó mi necesidad de tiempo de recuperación antes de comenzar las visitas. Le envié fotos de Maya durmiendo y le dije que programaríamos su primera visita una vez que me sintiera más estable. A las 2 semanas de posparto, Daniel vino a mi departamento para su primera visita supervisada con Maya. Llegó exactamente a tiempo, trayendo una bolsa de regalo con un elefante de peluche y luciendo lo suficientemente nervioso como para que le temblaran las manos cuando le pasé a Maya. Me senté en el sofá observando cómo la sostenía con torpeza al principio y luego se relajaba gradualmente mientras ella se acurrucaba en su pecho. Le hablaba en voz baja sobre cuánto la amaba y cómo trabajaría todos los días para ser un buen padre. La visita duró 1 hora y salió lo suficientemente bien como para programar visitas regulares 2 veces por semana, aumentando hasta que él pudiera llevarla a su casa una vez que ella fuera mayor y yo me sintiera cómoda. Una semana después, llegó una caja enorme a mi departamento, llena de ropa de bebé carísima, juguetes y una pañalera de diseñador. La tarjeta de Silvia metida dentro ofrecía otra disculpa y preguntaba cuándo podría conocer a su nieta. Le envié un mensaje a Daniel sobre los regalos y mi decisión de mantener el límite de que su madre no podía visitarla hasta que yo estuviera lista. Su respuesta me sorprendió, diciendo que ya le había dicho a Silvia que necesitaba ganarse la confianza de nuevo a través de un comportamiento respetuoso y consistente, y que él apoyaba mi decisión y mis tiempos completamente. Esta fue la primera vez que lo vi priorizar genuinamente los límites con sus padres sobre las demandas de ellos. Las semanas se mezclaron en un ciclo de alimentar, cambiar pañales, dormir cuando Maya dormía y sanar lentamente del parto. A las 12 semanas de posparto, regresé al trabajo con una mezcla de ansiedad y alivio por usar mi cerebro para algo más que cuidados de bebé. Mi compañía había arreglado opciones flexibles de trabajo remoto para que pudiera trabajar desde casa 3 días a la semana y habían habilitado una sala de lactancia privada para los días que iba a la oficina. El puesto de arquitecta senior me retaba de buenas maneras, dándome problemas que resolver que no tenían nada que ver con horarios de sueño o rozaduras de pañal. Maya prosperaba con la niñera que había contratado, una mujer amable con excelentes referencias que me enviaba fotos durante todo el día. Me sentía segura balanceando la carrera y la maternidad en mis propios términos, demostrándome a mí misma que no tenía que elegir entre las dos. Para entonces, Daniel había progresado a visitas sin supervisión, llevando a Maya a su departamento todos los sábados durante 4 horas. Había instalado un cuarto de bebé adecuado con cuna, cambiador y todo el equipo que necesitaba. Me enviaba fotos de su tiempo juntos, mostrando a Maya con diferentes atuendos o durmiendo en su pecho mientras él la miraba con obvia adoración. Nuestra relación de copadres se había vuelto cordial y enfocada enteramente en el bienestar de Maya, en lugar de nuestros conflictos pasados,
lo cual se sentía como el resultado más saludable que podríamos haber logrado de nuestro matrimonio fallido. 6 meses después del nacimiento de Maya, Daniel me envió un mensaje preguntando si podíamos vernos para tomar un café y discutir algo sobre su progreso en terapia. Acepté reunirme en el café cerca de mi departamento, llevando a Maya en su canguro ya que le tocaba comer pronto. Daniel llegó luciendo diferente, de alguna manera, menos tenso de los hombros, y le sonrió a Maya antes de sentarse frente a mí. Explicó que su terapeuta le había sugerido unirse a un grupo de apoyo para hombres que estaban trabajando en desaprender patrones de relación tóxicos que habían absorbido de sus familias. El grupo se reunía semanalmente e incluía a tipos que lidiaban con todo, desde comportamiento controlador hasta indisponibilidad emocional, todos tratando de encontrar formas más saludables de relacionarse con mujeres y parejas. Daniel dijo que el grupo le había ayudado a ver cómo el modelo de matrimonio de sus padres había dañado su visión de cómo debería ser una relación de pareja, cómo había sido entrenado para esperar servicio en lugar de igualdad. Escuché mientras le daba el biberón a Maya, observando su rostro en busca de señales de que esto fuera manipulación o una actuación. Parecía genuino, hablando de revelaciones específicas que había tenido sobre el respeto y la autonomía. Le dije que apreciaba su crecimiento y me alegraba que estuviera trabajando en sí mismo, pero dejé en claro que nuestra relación seguiría enfocada en la crianza compartida de Maya. Y nada más. Él asintió y dijo que entendía, que no estaba pidiendo nada más allá de demostrar que podía ser un mejor padre y copadre. 2 semanas después, Silvia finalmente conoció a Maya bajo las condiciones que yo había especificado. Acordamos vernos en un restaurante familiar con mesas al aire libre, con Daniel y yo presentes, durante exactamente 1 hora. Silvia llegó 15 minutos antes, lo cual no me sorprendió, cargando una bolsa enorme de regalos que yo ya había decidido que Maya no necesitaba. Le hizo carantoñas a Maya en su carriola, sus manos temblando ligeramente mientras extendía la mano para tocar los diminutos dedos de su nieta. Durante los primeros 30 minutos, Silvia se portó de maravilla, haciendo preguntas apropiadas sobre el horario de sueño y la rutina de alimentación de Maya. Luego empezó a hacer comentarios sobre cómo debería vestir a Maya con más rosa, cómo los bebés necesitaban ser cargados más de lo que probablemente yo la cargaba mientras trabajaba, cómo la fórmula nunca sería tan buena como la lactancia materna prolongada. Frené cada comentario de inmediato, manteniendo mi voz tranquila pero firme. Daniel me sorprendió apoyándome, diciéndole a su madre que yo tomaba todas las decisiones de crianza y que ella necesitaba respetar eso sin hacer comentarios. La boca de Silvia se tensó en una línea delgada, pero no respondió. La visita terminó exactamente a la hora marcada y empaqué a Maya mientras Silvia prometía que seguiría cualquier regla que yo pusiera. No le creí del todo, pero el apoyo de Daniel había sido real, y eso importaba más. La primera fiesta de cumpleaños de Maya se celebró en el salón de usos múltiples de mi edificio, decorado con simples serpentinas de arcoíris y un smash cake, pastel para embarrar, que había pedido en la pastelería de la esquina. Había programado 2 turnos separados para evitar conflictos entre familias. Mi lado vino primero, Rosa y Sandra trayendo regalos y ayudando a poner la mesa de comida mientras Maya gateaba explorando todo. Daniel llegó exactamente a tiempo para el segundo turno con sus padres. Y observé la cara de Silvia con atención mientras asimilaba la decoración y el montaje casual, que no se parecía en nada a las fiestas elaboradas que probablemente ella le había hecho a Daniel. Habíamos acordado de antemano que Daniel y yo presentaríamos un frente unido, parados juntos mientras Maya destrozaba su pastel y se embarraba toda de betún. Varios de los parientes de Daniel comentaron lo bien que nos estábamos llevando como copadres, lo maduros que estábamos siendo por el bien de Maya, y me sentí genuinamente orgullosa de lo que habíamos construido. Maya se reía y aplaudía con sus manos cubiertas de betún, completamente inconsciente del divorcio o de las complicadas dinámicas familiares, simplemente feliz de ser celebrada. Daniel ayudó a limpiar después de que su familia se fue y trabajamos juntos eficientemente, de la misma manera que solíamos abordar los proyectos de la casa antes de que todo se desmoronara. Se fue con un recipiente de sobras de pastel y una foto de Maya cubierta de betún que le había enviado a su teléfono. 3 meses después del cumpleaños de Maya, un reclutador de una compañía de tecnología de la competencia me contactó sobre un puesto de arquitecta senior con mejores prestaciones y un aumento de sueldo del 20%. El puesto implicaba liderar su equipo de infraestructura en la nube y trabajar en proyectos que me desafiarían exactamente de las maneras que había estado anhelando. Programé una llamada con Daniel antes de responder a la oferta, explicándole cómo la nueva posición afectaría nuestro horario de custodia, ya que la oficina estaba al otro lado de la ciudad. Hizo buenas preguntas sobre mi tiempo de traslado y si necesitaría ajustar los horarios de recogida y entrega, pero ni una sola vez sugirió que no debería tomar la oportunidad. Daniel ayudó a limpiar después de que su familia se fue y trabajamos juntos eficientemente, de la misma manera que solíamos abordar los proyectos de la casa antes de que todo se desmoronara. Se fue con un recipiente de sobras de pastel y una foto de Maya cubierta de betún que le había enviado a su teléfono. El nuevo trabajo comenzaba 4 semanas después y el paquete de prestaciones incluía mejor apoyo para guardería y más opciones de trabajo remoto flexible que mi puesto anterior. 6 meses después de mi nuevo trabajo, Daniel mencionó durante un intercambio de custodia que había empezado a salir con alguien. No ofreció detalles, solo dijo que era temprano pero que iba bien,
y que quería avisarme antes de que se pusiera serio. Agradecí la transparencia y le dije que me alegraba que estuviera siguiendo adelante. 3 meses después de eso, preguntó si podíamos hablar sobre presentarle su novia a Maya. Nos vimos en el parque mientras Maya jugaba en los juegos para niños pequeños. Y Daniel explicó que su relación se había vuelto lo suficientemente seria como para querer que su novia fuera parte de su vida con Maya. Me preguntó qué pensaba sobre el momento y qué límites quería establecer. Le dije que necesitaba conocerla yo primero, al menos 2 veces, antes de que pasara tiempo con Maya, y que la introducción debía ser gradual y discreta. Daniel aceptó de inmediato y me agradeció por ser razonable al respecto. Su nueva relación parecía más saludable de lo que había sido en nuestro matrimonio. Lo oía hablar de compañerismo real y apoyo mutuo en lugar de servicio y roles tradicionales. La terapia y el grupo de apoyo parecían estar ayudándolo genuinamente a construir mejores patrones. Las visitas supervisadas de Silvia habían ido lo suficientemente bien durante los meses siguientes como para que decidiéramos permitirle tiempo limitado con Maya en el departamento de Daniel cuando él estaba en casa. Había aprendido a guardarse sus opiniones la mayor parte del tiempo, aunque todavía ocasionalmente hacía comentarios pasivo-agresivos sobre las madres trabajadoras o la crianza adecuada. La diferencia era que Daniel ahora la callaba él mismo, en lugar de esperar que yo lo manejara. Cuando Silvia sugirió que Maya debería estar aprendiendo a sentarse quieta y callada en lugar de ser tan activa, Daniel le dijo a su madre que la curiosidad y energía de Maya eran cosas buenas y que Silvia necesitaba dejar de criticar. El progreso no era perfecto y todavía observaba a Silvia con atención durante los intercambios, pero los límites se mantenían. Maya parecía cómoda con su abuela, buscándola durante las visitas y balbuceando felizmente, lo cual importaba más que los comentarios ocasionales de Silvia. A los 18 meses, Maya comenzó a mostrar una personalidad que me recordaba tanto a mí misma que era casi divertido. Quería hacer todo sola, desde comer hasta vestirse, y se frustraba cuando la coordinación de sus manitas no igualaba su determinación. Hacía preguntas constantes sobre cómo funcionaban las cosas, señalando todo y exigiendo saber por qué. Cuando le decía que no, cruzaba sus pequeños brazos y me discutía con su vocabulario limitado, ya asertiva sobre lo que quería. Durante una tarde de juegos en casa de Rosa, Maya insistió en trepar al equipo de los niños grandes en lugar de quedarse en el área de niños pequeños. Y cuando Rosa trató de redirigirla, Maya dijo firmemente: «No», y trepó de todos modos. Observé cómo se desarrollaba la independencia de mi hija y me sentí agradecida de que estuviera creciendo viendo a su madre como una profesional exitosa que había elegido el respeto propio por encima de quedarse en un matrimonio insano. Ella nunca conocería la versión de mí que casi dejó que las demandas de Daniel disminuyeran quién era yo. Daniel y yo tuvimos una larga conversación una noche después de que Maya se durmiera, sentados en mi sala mientras ella dormía en la habitación de al lado. Sacó a colación nuestro divorcio, diciendo que había estado pensando mucho en ello en terapia y con su grupo de apoyo. Admitió que seguir casados lo habría vuelto cada vez más resentido a medida que yo me negara a convertirme en lo que él quería, y me habría hecho miserable tratando de conformarme o de luchar constantemente contra sus expectativas. Hablamos honestamente sobre cómo el matrimonio había fracasado, no porque no nos hubiéramos amado alguna vez, sino porque nos habíamos convertido en personas incompatibles que querían cosas fundamentalmente diferentes. Daniel dijo que la influencia de sus padres había envenenado algo que podría haber sobrevivido si él hubiera sido más fuerte antes. Estuve de acuerdo en que ser copadres y amigos era mejor para Maya de lo que hubiera sido permanecer en un matrimonio tóxico, que ella se beneficiaría de ver a 2 padres que se respetaban mutuamente incluso después del divorcio. Terminamos la conversación con un abrazo, el primer contacto físico que habíamos tenido más allá de los intercambios de custodia en casi 2 años. Y se sintió como cerrar un capítulo correctamente. 2 años después de que mi divorcio finalizara, estaba prosperando de maneras que nunca había imaginado durante esos primeros días aterradores de embarazo y separación. Mi papel como arquitecta senior me tenía liderando grandes proyectos de infraestructura para clientes en múltiples industrias, y mi equipo respetaba mi juicio técnico y mi estilo de liderazgo. Maya era una niña pequeña feliz y segura de sí misma, que sabía que era amada por ambos padres y dividía su tiempo entre 2 hogares sin ansiedad ni confusión. Daniel y yo habíamos construido una relación de copadres que priorizaba las necesidades de nuestra hija por encima de nuestros conflictos pasados, comunicándonos eficientemente sobre horarios y decisiones sin la ira que había marcado nuestra separación temprana. Asistíamos juntos a los eventos de la guardería de Maya, coordinábamos los horarios de vacaciones sin drama y apoyábamos mutuamente nuestras decisiones de crianza, incluso cuando no estábamos completamente de acuerdo. Varios amigos divorciados habían comentado que nuestro arreglo era más saludable que muchos matrimonios intactos que conocían. Empecé a salir casualmente después de hacer match con alguien en una app que Rosa me había convencido de probar. Las primeras citas se sintieron raras, como si hubiera olvidado cómo hablar con alguien sin el peso de la historia y el dolor entre nosotros. Pero gradualmente recordé lo que se sentía ser vista como yo misma, no como la esposa de alguien, o la ex esposa, o la madre de Maya, solo como yo. Fui a cenas y al cine, tuve conversaciones sobre libros, viajes y ambiciones profesionales.
Me permití disfrutar de conocer a alguien nuevo sin la presión del para siempre. Maya estaba segura y bien adaptada, jugando felizmente con sus juguetes cuando me iba a mis citas y corriendo a abrazarme cuando volvía a casa. Mi vida no se parecía en nada al papel de ama de casa sumisa que Daniel había querido que yo asumiera, y estaba orgullosa de la independencia y el autorrespeto que le había modelado a mi hija. Ella crecería sabiendo que las mujeres podían ser tanto madres como profesionistas exitosas, que dejar una situación insana era fortaleza, no fracaso, y que su valor no estaba ligado a servir la visión de alguien más sobre quién debería ser. Daniel me envió un mensaje unos 6 meses después, preguntando si podíamos vernos en la cafetería donde usualmente hacíamos los intercambios, porque tenía algo importante que discutir. Llevé a Maya conmigo, ya que de todos modos era su fin de semana, y cuando llegamos, una mujer estaba sentada junto a él en la mesa. La presentó como su novia de 4 meses. Y pude ver el nerviosismo en sus rostros mientras esperaban mi reacción. Ella fue cálida cuando saludó a Maya, agachándose al nivel de la niña en lugar de hablarle desde arriba, y me dijo que entendía que esto probablemente era incómodo, pero que Daniel quería hacer las cosas bien. Durante las siguientes semanas, la vi durante los intercambios de custodia y noté lo gentil que era con Maya, cómo me hacía preguntas sobre las rutinas y preferencias de mi hija en lugar de asumir que ella sabía más. Nunca trató de reemplazarme ni de sobrepasar los límites, y cuando Maya hablaba de mami, ella alentaba esas conversaciones en lugar de redirigirlas. Daniel también parecía diferente a su lado, más relajado y menos a la defensiva, y me di cuenta de que su terapia y su grupo de apoyo estaban dando frutos en cómo elegía a sus parejas ahora. Cuando llamó, 8 meses después de su relación, para decirme que estaban comprometidos, me sorprendí sintiéndome genuinamente feliz por él. La ceremonia del premio de la industria tecnológica fue un martes por la noche en un gran hotel del centro, y Rosa se tomó la tarde libre del trabajo para cuidar a Maya y que yo pudiera concentrarme en mi discurso de aceptación. Mi equipo del trabajo llenó 2 mesas. Y Sandra había organizado a todo el grupo para que asistieran y me apoyaran. Cuando dijeron mi nombre para el premio a la excelencia en liderazgo, caminé hacia el escenario pensando en esa lista que Daniel me hizo hace 3 años, las 27 cosas que quería que cambiara. La número 8 era pasar menos tiempo en el avance profesional y más tiempo aprendiendo habilidades domésticas. La número 19 era dejar de dar conferencias porque me hacía demasiado orgullosa. Sostuve el premio y miré a la audiencia, viendo a Maya sentada en las piernas de Rosa en la tercera fila, viendo a su madre recibir un reconocimiento por el trabajo técnico que cambió la forma en que 3 grandes compañías manejaban su infraestructura. Mi hija crecería sabiendo que las mujeres podían construir carreras y criar hijos, que el éxito en un área no requería el sacrificio de la otra, que nunca tendría que preguntarse si debía elegir entre ser inteligente y ser amada, entre la ambición y la familia, entre sus propios sueños y la visión de otra persona sobre quién debería ser. La evolución de Silvia hacia una abuela decente ocurrió lentamente durante el año siguiente, con muchos contratiempos en el camino. Todavía hacía comentarios sobre cómo vestía a Maya o la alimentaba. Todavía sugería que las madres trabajadoras se perdían momentos importantes del desarrollo. Todavía insinuaba que la novia de Daniel sería mejor esposa de lo que yo había sido. Pero Daniel ahora frenaba esos comentarios, diciéndole a su madre que yo era una buena madre y que ella necesitaba respetar mis decisiones. Cuando Silvia visitaba durante su tiempo de custodia, seguía las reglas que establecimos sobre horarios de dormir, tiempo de pantalla y comida, principalmente porque Daniel las hacía cumplir consistentemente. Maya se beneficiaba de tener abuelos que la llevaban al parque y le leían cuentos, incluso si esas visitas requerían límites claros para mantenerse saludables. Veía a mi hija abrazar a Silvia al despedirse después de las visitas y me alegraba de que tuviera esa relación, por complicada que fuera. 3 años después de dejar a Daniel, estaba sentada en mi sala viendo a Maya jugar con sus bloques, construyendo torres y derribándolas con gritos de alegría. Mi casa era exactamente lo que yo quería, decorada con mis elecciones y llena de mis cosas. Un espacio que reflejaba quién era yo en realidad, en lugar de quién alguien pensaba que debía convertirme. El trabajo iba bien, con varios proyectos importantes bajo mi liderazgo y un equipo que respetaba mi juicio técnico. Maya estaba prosperando, segura de sí misma, curiosa y amada por ambos padres, dividiendo su tiempo entre 2 hogares sin ansiedad. Daniel y yo habíamos construido una relación de copadres que funcionaba, comunicándonos sobre horarios y decisiones sin la ira que marcó nuestra separación temprana, apoyando mutuamente nuestra crianza incluso cuando no estábamos de acuerdo en los detalles. Su prometida era amable con nuestra hija, y yo estaba saliendo con alguien que respetaba mi carrera y mi independencia. La vida que construí no se parecía en nada a lo que Daniel exigió hace 3 años, cuando me entregó esa lista de formas de hacerme pequeña. Elegí la independencia y el autorrespeto por encima de un matrimonio que requería que me volviera más pequeña, más callada, menos ambiciosa, menos yo. Esa elección le dio a mi hija una madre que le demostró que las mujeres no tienen que sacrificar su identidad para ser dignas de amor y familia, que dejar una situación insana es fortaleza en lugar de fracaso, y que construir una vida en tus propios términos es posible, incluso cuando es difícil.